Dios es bueno todo el tiempo. ¿Sabe? Mientras puede tomar su lugar, gracias. Si se dio cuenta, cantamos dos cantos en uno sobre la fidelidad de Dios. ¿Sabe que la fidelidad de Dios es eterna? ¿Y sabe que yo le puedo fallar? ¿Sí sabía? Pero que Dios no falla. Él es fiel por la eternidad. Y no hay sombra de variación en Él. En Él todas sus promesas son sí y amén. Porque Él es fiel, su carácter es fidelidad. Y hoy quiero compartir con usted en esta mañana un tema que ha tocado mi corazón y continuamos en nuestra serie titulada Animados en Cristo. Para eso le voy a pedir que abramos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulos 12, versículos 1 al 10. Uno de mis pasajes favoritos de la Escritura, por la experiencia que Pablo tuvo con Dios. Esta sección de esta escritura del capítulo 10, del capítulo 12 de 2 Corintios, es el clímax de la defensa de Pablo, que Pablo hace en la defensa de su apostolado y de su amor por la iglesia, por los creyentes de Corintios. El apóstol Pablo era renuente o se negaba. El apóstol Pablo se negaba a describir o escribir acerca de sus experiencias personales. Mientras escribía el mensaje para hoy, pensaba en la humildad del apóstol Pablo. Se negaba a escribir lo que había experimentado al haber conocido a Cristo o las experiencias espirituales. Pero no había otra manera de resolver el problema. Es más, para evitar enaltecerse a sí mismo, Pablo describió esta experiencia en tercera persona antes que en primera persona. Así que Pablo les relató 3 experiencias con Dios. Pablo relata 3 experiencias que tuvo con Dios. Este viernes pasado, mientras orábamos, mientras compartíamos la palabra de Dios, tomamos un tiempo para orar, para buscar a Dios. Mis queridos, no hay cosa más extraordinaria que experimentar a Dios en lo más profundo de nuestro corazón, de llevar a Dios de aquí a aquí. Y Pablo nos da 3 experiencias con Dios que deseo compartir con ustedes esta mañana. La primera experiencia que Pablo relata de su relación con Dios o su experiencia con Dios es gloria, y cómo es gloria de Dios y cómo Dios le honró. ¿Cómo Dios honró a Pablo? Está conmigo en Corintios capítulo 12 versículos 1 al 6. Mire lo que dice Pablo. Dice: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Este es uno de mis pasajes que yo quisiera tener a Pablo y preguntarle: ¿qué viste, Pablo? Mira lo que dice el segundo versículo. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado al tercer cielo. Y sigue diciendo, y conozco a tal, y sigue diciendo,
Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras, escucha esta palabra, escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Y luego dice en el 5, de tal hombre me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en ¿qué? En mis debilidades. Luego dice el 6. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Los judaizantes tenían ansias de recibir honores. Los líderes religiosos, los oradores profesionales, los oradores de la autoestima y la declaración positiva estaban ansiosos de recibir honores y se jactaban, aquí los judaizantes se jactaban de sus cartas de recomendaciones, como miramos en el capítulo 3 de 2 de Corintios. Pero Pablo no buscaba honores de los hombres, dejaba que Dios le honrara, porque ese es el único honor que cuenta. Mire, si alguien nos dice que buenos somos, que bien lo haces, está ok. Pero yo prefiero ser honrado por Dios que ser honrado por los hombres. Y Pablo dice, yo prefiero que nadie me honre, pero busco que Dios me honre. ¿Cómo Dios honró a Pablo? De varias maneras. Primero, Dios honró a Pablo al darle visiones y revelaciones. Pablo, cuando pienso en la vida del apóstol Pablo, y no me puedo desprender de la vida del apóstol Pablo. Por cierto, nuestra próxima serie será sobre el gozo. No me puedo desprender de la vida del apóstol Pablo, porque fue un hombre de fe, un hombre que transformó a todo el imperio romano con el mensaje del evangelio. Dios honró a Pablo al darle visiones y revelaciones. Pablo vio a Cristo, al Cristo glorificado, al Cristo resucitado, el mismo día que se convirtió en Hechos capítulo 9, versículos 22. Pablo, en un momento determinado y en su afán de hacer la voluntad de Dios, él pensaba que hacía la voluntad de Dios, persiguiendo a los creyentes, a los que creían en Jesucristo, los encerraba y los ponía en la cárcel. Y en el camino a Damasco, Pablo, aún teniendo amenazas de muerte, respirando amenazas de muerte en contra de aquellos que proclamaban el evangelio, en el camino a Damasco, Pablo personalmente se encuentra con su Señor Jesucristo glorificado y resucitado, y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Una visión extraordinaria. Mire, vio una visión. No solamente eso, después de experimentar la visión con el Señor Jesucristo, Pablo queda totalmente ciego, y Pablo, en un éxtasis espiritual, también tiene una visión con Ananías, y el Señor le dice: ve a casa de Nehemías, a la calle 14, encontrarás un hombre llamado Ananías, ahí está orando. Qué visión tan extraordinaria que tenía el apóstol Pablo, qué manera de comenzar su ministerio con el Dios de los cielos, una visión del cielo. Dios nunca me ha hablado así a mí. Vio una visión de Ananías. También tuvo una visión cuando fue llamado a ministrar a los gentiles, y lo encontramos en Hechos 22. Por causa de tiempo solamente le doy los textos. Durante su ministerio tuvo visiones de Dios para guiarle y animarle. Fue una visión que fue llamado a Macedonia. Se recuerda cuando Pablo, su relación con Dios era extraordinariamente maravillosa, y en un momento determinado el apóstol Pablo tiene una visión y se encuentra un hombre parado macedonio diciendo: ven y ayúdanos. Pablo entendió que era una visión de Dios para ir a proclamar el evangelio.
Mire, generalmente las visiones que Pablo tenía o que Dios le daba a Pablo eran visiones para el expandimiento, para la expansión del reino de Dios, no para usos personales, sino para que el reino de Dios fuera proclamado. No le dijo: te voy a dar un carro, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Cuando Pablo fue llamado en su primera experiencia con Cristo, Jesucristo le dijo: tú irás a los reyes a compartir mi evangelio. Pablo pudo haber dicho: me van a comprar un jet. Y Pablo ciertamente lo hizo, pero fue llevado encadenado. Y frente a Félix encadenado, Pablo compartió el evangelio. Pablo tuvo visiones extraordinarias. Dios honró a Pablo al darle visiones y revelaciones. Y en Hechos capítulo 23, un ángel se le apareció en medio de la tormenta. Se recuerda, Pablo estaba al borde de la muerte y él dice: cuando perdimos toda esperanza, ya no había para dónde, se me apareció el ángel del Señor y me dijo: Pablo, no temas, pues ciertamente perderán toda la nave, pero yo guardaré todas sus vidas. Qué extraordinaria experiencia. Junto a todas estas visiones especiales que se relacionan a su llamado al ministerio, a Pablo también le fueron dadas revelaciones espirituales, y lo encontramos en Efesios capítulo 3. Anote los pasajes para que los lea. Dios le dio un profundo entendimiento en Efesios capítulo 3, un profundo entendimiento del plan de Dios para la edad presente. Ciertamente que Pablo comprendía los misterios de Dios cuando él empezó a hablar de la iglesia. Pablo podía escribir de cosas extraordinarias a los efesios y él entendía el plan de Dios para la iglesia. Pero Dios también honró a Pablo a llevarle al cielo y luego enviarlo a la tierra de nuevo. Dios también honró a Pablo. ¿Sí puede hacerle un clic? Dios también honró a Pablo al llevarle al cielo y luego enviarle a la tierra de nuevo. Esta maravillosa experiencia había tenido lugar hace 14 años, antes de que escribiera esta carta, lo cual lo coloca alrededor del año 43 después de Cristo. Esto sería en el periodo de la vida de Pablo entre su salida a Tarso en el capítulo 9 de Hechos y la visita que hizo Bernabé en el capítulo 11 de Hechos. Ahora, no hay registros de los detalles de este evento y es inútil especular. Mire, cuando yo pienso en Pablo, cuando dice conozco a un hombre, ¿sabe de quién está hablando? Está hablando de sí mismo, pero dice: no quiero decir que yo fui, pero conozco a un hombre. En el cuerpo no sé, Dios lo sabe, pero que hace 14 años fue llevado, fue transportado, fue puesto en el reino de los cielos. Yo conozco a un hombre que ha pasado la atmósfera de la tierra. Conozco a un hombre que ha ido más allá de las nebulosas y fue puesto en la gloria de Dios, en el paraíso. Ahora, los rabíes judíos solían hablar de sí mismos en tercera persona, pero Pablo dice: conozco un hombre. Ahora, tan maravillosa fue esta experiencia que Pablo no estaba seguro de si Dios le había llevado corporalmente al cielo o si su espíritu había salido de su cuerpo. Ya que hay un problema con aquellos metafísicos cristianos que experimentan la situación de salirte del cuerpo. Eso es diabólico. Una cosa es que Dios nos dio una experiencia extraordinaria con Él, y otra cosa es andar haciendo espiritismo que se ha incrustado en la iglesia de manera muy sutil. Pablo tuvo esta experiencia y no sabía ser en el cuerpo. Ahora hay un completo contraste entre ser descolgado en una canasta y ser arrebatado al tercer cielo. Pablo afirmó aquí la realidad del cielo y la capacidad de Dios para llevar a las personas al cielo. El tercer cielo, escuche, escribí algo aquí, es lo mismo que el paraíso, el cielo de los cielos donde Dios mora en gloria. Cuando pensaba en esto, como me encanta la ciencia, gracias a Dios y gracias a la ciencia moderna, los hombres han visitado el cielo en las nubes. Porque cuando pensamos en la escritura tenemos que pensar: ¿qué pensaban los escritores sobre el cielo? ¿Volamos por encima de las nubes cuando usted se sube a un avión?
y el cielo de los planetas. Los hombres han caminado sobre la luna y ahora están planeando en 4 años llegar a Marte. Pero el hombre, escucha esto, el hombre no puede llegar al cielo de Dios sin la ayuda de Dios. Usted puede llegar a la luna, puede llegar a Marte, puede llegar a Saturno, puede llegar a Júpiter, puede llegar incluso más allá donde termina la Vía Láctea. Pueden llegar hasta ahí las sondas y la ciencia puede llegar hasta ahí. Pero para llegar al paraíso donde mora el Dios eterno, solamente se puede llegar a través de Dios. Y Pablo lo hizo. Lo interesante es que Pablo, eso es lo interesante para mí, que Pablo no iba por la vida diciéndole a la gente: a ver tú, mi carnal, yo fui al cielo, ¿y tú a dónde has ido? Pablo no fue por la vida diciendo fui al cielo, fui al cielo. Lo interesante es que Pablo mantuvo en secreto esta experiencia por 14 años. Durante todos esos años fue abofeteado. Y mire, y durante todos esos 14 años Pablo fue abofeteado por un emisario de Satanás. Pablo fue abofeteado por el aguijón de Satanás. Por dice, durante estos años, un aguijón en la carne. Tal vez la gente se preguntaba por qué tenía una aflicción tan penosa. Los judaizantes podrían haber adoptado la misma postura que los conservadores de Job. ¿Se recuerda? Imagínese, Pablo fue al cielo, al tercer cielo, al paraíso, y escuchó palabras que ni siquiera pueden pensarse en nuestra mente finita. Y Pablo padecía de una aflicción en la carne. Y quizás los que conocían a Pablo en un momento determinado pensaban como aquellos que veían a Job sentado en su propia miseria. Pobrecito Job. ¿Cómo es posible que ha llegado hasta el cielo y está sufriendo? Pudieron haber dicho: esta aflicción es un castigo de Dios. Escucha esto. El sufrimiento de Pablo, o la enfermedad, como dicen algunos que quizás Pablo tenía, muchos hubieran podido decir: esto es un castigo de Dios. En realidad era un don de Dios. Algunos de los buenos amigos de Pablo también, tal vez trataron de alentarlo diciendo: anímate, Pablo, un día estarás en el cielo. Pablo podría haberle replicado: pero por eso es que tengo este aguijón, ya estuve en el cielo. Si me estoy dando a explicar, imagínese que quizás alguno de los amigos de Pablo, no te preocupes, hay esperanza, algún día estarás en el cielo y esas aflicciones se van a quitar. Y Pablo pudo haber respondido: pues esa es la razón, por haber estado en el cielo, hoy tengo este aguijón en la carne. ¡Qué contraste! Dios honró a Pablo al concederle visiones, revelaciones y llevándolo al cielo. Pero le honró todavía más. Escucha esto. Al permitirle oír palabras inefables mientras estuvo en el cielo. ¿Sabe por qué los cristianos se pierden en la vida y andan por ahí divagando? Porque no tenemos claro el concepto de las glorias eternas que nos esperan. Dios honró a Pablo al permitirle oír palabras inefables. Mis amados, el apóstol Pablo oyó los secretos divinos. El apóstol Pablo escuchó lo que se habla solo en el cielo. Estas cosas, escuche, estas cosas pueden ser solamente pronunciadas por Dios o por los seres celestiales, pero nunca por los hombres. Pablo fue al cielo y no podía pronunciar más. Ahora, ¿podían los judaizantes relatar alguna experiencia como esta? Escucha lo que le voy a decir. Mientras pensaba en la experiencia de Pablo,
Tenemos la mayoría de nosotros el Antiguo Testamento y tenemos la experiencia de Moisés, un hombre de Dios. Moisés, que tuvo una amistad íntima con Dios. Escucha esto, por favor. Se reunió con el Señor en la cumbre de una montaña. Y eso debió de haber sido extraordinario. Y eso debió de haber sido maravilloso. Pero Pablo se encontró con el Señor no en una montaña. Pablo se encontró con el Dios poderoso en el paraíso. No en una montaña terrenal, sino en el mismo trono de Dios. Tiene más gloria el encuentro que tuvo Pablo que el que tuvo Moisés. Tuvo más gloria la gloria que tuvo Pablo que la que tuvo Moisés. Porque cuando Moisés estaba en la tierra, Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. Difícilmente podía tener una relación tan íntima como Pablo la tuvo. Cuando Pablo estaba en la tierra, el Señor Jesucristo había muerto en la cruz. El velo del templo se había roto y entonces hay entrada al mismo trono de Dios por la gracia. Pablo estaba ahí. Pablo había ejercitado su disciplina espiritual durante esos 14 años porque no le contó a nadie esta experiencia. Mira, yo tengo que aprender de Pablo. A veces Dios nos da una mini visión. Ay, salimos con... Mira lo que Dios me mostró. Pablo se guardó 14 años. 14 años. No le contó a nadie esa experiencia. No hay duda que esta visión de la gloria de Dios fue uno de sus poderes sustentadores en la vida y ministerio de Pablo. Mire, sin importarle dónde estaba en la prisión, el mar, en viajes peligrosos, sabía que Dios estaba con él y que todo estaba bien. ¿Por qué cree que cantamos el himno "Oh tu fidelidad"? ¿Por qué cree que me gustan mucho los himnos? ¿Porque es un gusto mío? Porque si se dio cuenta, al cantar "Oh tu fidelidad", cantamos el carácter de Dios en cada estrofa. Y Pablo sabía esto. Sin importarle dónde estaba, en la prisión, en el mar, en viajes peligrosos, sabía que Dios estaba con él. Pablo bien podía estar solo en el mar, pero sabía que Dios le acompañaba. Pablo podía ir solo en contra de todos, pero sabía que Dios estaba con él. Esa visión le había fortalecido para seguir adelante. Usted y yo no vamos a ir al cielo sino cuando muramos o cuando el Señor regrese. Mientras tanto, contamos con el aliento de saber que hoy estamos sentados en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2 versículo 6 dice que estamos en Cristo sentados en los lugares celestiales. Cuando el diablo le diga que usted no va al cielo, usted le dice esto al diablo: he sido comprado por la sangre de Cristo Jesús y mi vida está ahora sentados en los lugares celestiales. Ahí estoy yo. Los seres humanos nos pueden mirar en la tierra. Los seres humanos pueden mirar que caminamos a veces con dificultades y con debilidades, pero Dios nos mira sentados en la gloria de Él. Esto es extraordinario, esto es maravilloso. Ahora, un honor como este probablemente orgullecería a mucha gente. La postura de muchos habría sido proclamarla al mundo para hacerse famoso. Vamos a escribir otro libro. Pero Pablo no hizo eso. Un bestseller. Pablo no estaba buscando un bestseller. Pablo estaba dando gloria a Dios. Él no quería llevarse la gloria. Él buscaba que Dios fuera glorificado. Dios le permitió esto. Entonces él pudo experimentar. Mire, Dios le honró. Gloria a Dios. Dios le honró. Pero después, por la bondad de Dios, esto es dicen en España, este es un pelín contrastante. Es un poco de contraste. Porque Pablo,
Dios le humilló. Por su bondad, Dios humilló a Pablo. Dios lo honra, pero Dios le humilló. Mire lo que dice. Después de esa experiencia del cielo, yo ya no quiero andar aquí con los terrícolas. Ay, los miro. Por eso Pablo dice, yo lucho entre dos cosas. ¿Usted cree que Pablo le tenía miedo a la muerte? ¿Usted cree que Pablo quería estar en este mundo nauseabundo, lleno de maldad y lleno de sufrimientos y lleno de decepciones? Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y les dice a esos mismos filipenses, estoy atrapado en medio de dos ideas. No sé si me quiero morir o me quiero quedar. Realmente yo quisiera mejor morirme, porque entonces estas aflicciones se acabarían y entraré a la gloria de Dios. Ay, pero por ustedes benditos, tengo que seguir padeciendo aquí en la tierra. Y mire, después de esta extraordinaria visión, dice, ¿está conmigo? 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me sintiera el superapóstol, para que yo no pensara que yo era mejor que Pedro, dice, me fue dada una espina, un aguijón, dice la versión. Un aguijón, una espina en la carne. Un mensajero de Satanás. Quiero llorar, hermanos. Cuando Dios da más gloria a una persona, seguramente le humillará a Dios más. ¿Y sabe qué es lo más? Es que, leámoslo. Que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara. Pablo, cuando sientas que el orgullo te carcome, te suelto al diablo. Mire, repitamos, mire, vaya un poco para atrás el verso. Y dada es la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, porque fui al cielo. Queridos, Dios tiene un plan extraordinario para la iglesia de Greenleaf. Pero también permitirá que atravesemos por diferentes dificultades. ¿Sabe para qué? Para que no dependamos de nuestra experiencia, de nuestra autosuficiencia o de nuestro poder de oratoria, sino dependamos total y absolutamente de Dios. Pablo experimentó la gloria de Dios, pero eso no le eximió de ser abofetado por el diablo. Así que, mi querido, aquellos que se la pasan reprendiendo al diablo, si Dios decidió que le diera unas cachetadas, aunque usted se cubra con la sangre de Cristo, que parece que es una brujería eso cuando hacen eso, no se me quede viendo raro. Esto no está anotado, pero se lo traigo. Si usted anda por la vida aclamando la sangre de Cristo, mi querido, posiblemente usted no es salvo. ¡Ups! Te explico. Todo creyente genuino y verdadero sabe, está seguro, está completamente seguro que ha sido cubierto por la sangre de Cristo, lavado con la sangre de Cristo, purificado con la sangre de Cristo, y que esa sangre de Cristo ha sido derramada por nosotros de una vez y para siempre. Usted no necesita andar repitiendo cosas para que eso funcione. Ya está sobre usted. Es que las supersticiones se han metido tanto en la iglesia.
Y ay, cúbreme sangre de Cristo. Y uno dice, wait a minute, güero. ¿Está o no está? Yo no tengo que andar, no tengo que andar confesando la sangre. Que sí, la sangre de Cristo fue derramada por mí, por mi pecado, estoy seguro. Y Pablo dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me crea la última Coca-Cola del desierto, me soltaron al chucho. Mire, el diablo, y que lo escuche, el diablo no me puede tocar a mí, ni a usted, ni a usted, ni a usted, ni a usted, a menos que Dios se lo permita. Y por un propósito, para acercarlo más a Dios, no para destruirlo. Cuando le preguntaron cuando el diablo le dijo, ay, mira, quiero darle una zarandeada a Jobito, le dijo Dios, ya miraste a Job, cómo está santificado, cómo ora, cómo asiste a los cultos, cómo exalta a Dios. ¿Cómo ya te diste cuenta? ¿Y qué le dijo el diablo? Pues le tienes todo, déjame. Y le dijo el diablo, dale, pero respeta su vida. ¿Y cuál fue el resultado? Job creía que conocía a Dios antes de todo el sufrimiento, antes de toda la situación. Pero al final de todo, Job pudo expresar, Señor, de oídas te conocía. Yo tenía una religión, la religión de mis padres. Yo te conocía de lejos. Pero después de atravesar el valle de sombra de muerte, hoy puedo decir, mis ojos te pueden ver. Dice, acerca de esto, 3 veces, ¿qué? 3 veces he rogado al Señor, ¿para qué? El Señor sabe cómo equilibrar nuestra vida. Si solo tuviéramos bendiciones, nos volveríamos arrogantes, mis queridos. De modo que Él no nos permite también tener adversidades. La gran experiencia de Pablo en el cielo podría haberle arruinado su ministerio sobre la tierra. De modo que Dios, escucha esto, creo que lo puse aquí. De modo que Dios en su bondad permitió que Satanás abofeteara a Pablo para evitar que se enorgulleciera. Para que Pablo no pensara, te traje al cielo, pero no te creas la última coca. Los mismos, mire, el ministerio del sufrimiento humano no será resuelto por completo en esta vida. Algunas veces sufrimos, escucha esto, algunas veces sufrimos solo porque somos humanos. Algunas veces sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Dios tiene el mismo plan. Dios no ha cambiado. Si nosotros hacemos lo que desagrada a Dios, nosotros cosecharemos de acuerdo a nuestro pecado. La salvación, si usted le ha entregado, escuche esto, si usted le ha entregado su vida a Cristo, su vida está asegurada, su vida está en la eternidad. Pero si usted decide comenzar a desobedecerle a Dios y vivir su vida como usted le dé su regalada gana, usted obtendrá la cosecha de vivir ese estilo de vida. Pero hay sufrimiento que es producido para hacernos crecer. El mismo cuerpo puede darnos placer, también puede darnos dolores. Los mismos familiares y amigos que nos deleitan pueden también destrozarnos el corazón. Esto es parte de la vida humana y la única manera de escapar de ella es dejar de ser humanos. Pero nadie quiere dejar de ser humano, ¿ah? ¿Sí sabe sí me entiende sí me explico cuando le digo, ¿quiere dejar de ser humano? Es decir, ya me quiero morir. Voy más adelante. Algunas veces sufrimos porque somos necios, como le dije. Ahora, cuando caminas algunas veces sufrimos porque somos desobedientes. Ahora, ciertamente Pablo era un hombre de carácter cristiano porque permitió que Dios lo moldeara y conformara por medio de las dolorosas experiencias de su vida. Y escribí esto aquí, me lo iba a pasar, pero no. Cuando caminas por la orilla del mar, cuando usted y yo caminamos por la orilla del mar, observamos que las rocas son afiladas.
en las entradas que son calmadas, pero pulidas en los lugares donde las olas golpean fuertemente. No sé si me puedo dar a explicar. Es decir, las olas, las rocas están muy afiladas donde la ola no golpea. Pero las rocas comienzan a moldearse y a quitarse el filo cuando las olas le golpean y le golpean y le golpean. Algunas veces nuestro carácter, nuestro desarrollo espiritual tiene que ser golpeado a cada momento para que Dios lo forme de acuerdo a su voluntad. Para darle forma. Dice, no, a veces dice, ay, parece que ya estás bien. No, pero aquí tienes un pico, ahí te va. Pero aquí tienes otro, te va. Porque Dios quiere formarnos y eso lo pasó con... Ahora, la palabra que se traduce como aguijón significa, escucha lo que significa esta palabra. La palabra que se traduce como aguijón o como espina significa una estaca aguda usada para torturar o para empalar a alguien. Miren la idea que Pablo tiene. Ahora, Satanás, Dios permitió que Satanás híjole, nunca puedo pronunciar esta. God allowed Satan to cause sorrow over Paul just as he did con Job. ¿Me entendió, verdad? Apesadumbrara. Aún cuando no entendemos completamente el origen del mal en este universo o todos los propósitos que Dios tiene en mente, cuando permite que el mal venga, sabemos que Dios controla el mal. Puede usar incluso para su propia gloria. Satanás no puede obrar en contra de un creyente sin el permiso de Dios. Mire, mi querido Don Satan, y yo no voy a decir, como dijo una canción, para una canción que escuché por ahí, que mi esposa me dijo esa canción, no me acuerdo, pues, que para machacarle la cabeza al diablo, no sé. No, usted no necesita andarle diciendo al diablo esto. Yo nomás digo, Don Sata, mi vida está escondida en Dios. Y si Dios permite que me abofetee, es porque Dios tiene un plan y un propósito para mejor, para mi vida. A Satanás se le permitió, escucha esto, se le permitió bofetear a Pablo. La palabra significa, la palabra golpear significa, mire, así como que dar puñetazos. Así que el tiempo indica un dolor constante. A cada rato. Cuando Pablo se quería levantar, venía el emisario del diablo, fíjese. ¿A dónde vas, Pablo? Yo me imagino, y permítame utilizar mi imaginación. Yo me imagino, esto es lo que yo me imagino, y yo con mucho respeto lo digo, no trato de mofarme ni nada. Pero yo me imagino, esa es mi imaginación muy mala. Un animal canino atado a una cadena que representa al diablo. No me vaya. Que cuando queremos salirnos de orden o cuando nuestro orgullo se quiere envanecer, Dios dice, suéltenle el perro. Es decir, que lo abofeteen. Pablo tenía esa situación. Ahora, cuando Pablo tuvo que realizar esos viajes, tenía dolor. No sabemos exactamente. Ahora, hay quienes piensan que cuando un creyente sufre aflicciones, trae deshonra a Dios. Hace mucho tiempo, había una idea que cuando una persona le iba mal en la vida siendo cristiano, le decían, ¿estás en pecado, hermano? Porque es la idea que mucha gente tiene. Hay personas que, por supuesto, por consecuencias del pecado, pero no siempre. Pablo pasó del paraíso al dolor y de la gloria al sufrimiento. Probó la bendición de Dios en el cielo y luego sintió las bofetadas de Satanás en la tierra. Mire, este es un contraste extraordinario. Por un lado el cielo
Pero por el otro lado, las bofetadas del diablo. ¿Para qué? Para evitar que Pablo pensara más de sí mismo, para seguir dependiendo de Dios. Como siempre digo, posiblemente voy a volver a hacer segunda parte de esto. Ahora, Pablo había ido al cielo. Luego aprendió que el cielo podía venir a él. Y eso le llevó a nuestra tercera experiencia. Dios le ayudó. Mire lo que dice Pablo. Pablo le dice que tiene un aguijón y no se quedó calmado. Pablo oró, ¿se recuerda? He pedido, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Le he pedido 3 veces que me quite esto. Y la respuesta de Dios es: bástate. Él me ha dicho: te basta mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa esto? Dios está diciendo: mira, mi querido Pablo, cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Porque cuando tú eres débil, estás dispuesto a depender de mí. Cuando tú sientes que no puedes, entonces dependerás de mí. Y no te quitaré este aguijón. Y bástate mi gracia. Punto. No sigas con lo mismo, Pablo. Bástate mi gracia. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo que more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, ¿qué? Mire lo que dice Pablo. Por esto me compadezco, ¿en qué? En las debilidades. Hermano, casi nunca le digo hermano, ¿eh? Hoy le dije hermano, fíjese. Mi querido, mi amado. ¿Usted disfruta cuando lo insultan? Que no me la vuelva a hacer ese hermano, porque va a ver. Pero mira lo que dice Pablo. Por eso me complazco, estoy feliz, disfruto. Esa palabra de complazco significa contentamiento, aceptación de la voluntad de Dios. En las debilidades, en insultos, en privaciones. Pablo dice, por eso Pablo en el capítulo 4 de Filipenses dice: yo he aprendido a tener y no tener. He aprendido a vivir con abundancia y sin abundancia. Es más, yo sé estar contento si tengo o no tengo. De eso no depende mi gozo. Mi gozo depende de mi relación con Cristo. Y dice Pablo, y por si fuera poco, si no pudiera, un versículo mal utilizado en el capítulo 4 de Filipenses, versículos 13 dice: y si no puedo contentarme, y si no puedo tener gozo en las persecuciones, y si no puedo tener gozo en las angustias, y si no puedo tener gozo en las dificultades por amor a Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa que Cristo es mi dinamo, que Cristo es mi poder y que puedo soportar las aflicciones porque Cristo me da el poder. Y no solamente voy a aceptar y voy a vivir las aflicciones de una manera amargada, sino gozosamente para poder glorificar a Cristo. Sí, yo me gozaré. Fue el mensaje de gracia. Y le pregunto, ¿qué es gracia? Este fue un mensaje de gracia. ¿Qué es gracia? Yo describí gracia aquí de esta manera. Gracia es la provisión de Dios para todas nuestras necesidades. Escucha esto. ¿Cuándo? Las necesitamos. Cuando las necesitamos. Bien se ha dicho que Dios en su gracia nos da lo que no merecemos y que en su misericordia nos da lo que sí merecemos. Alguien escribió la palabra gracia como la riqueza. Escucha esto. Alguien escribió la palabra o describió la palabra gracia como las riquezas de Dios puestas a nuestra disposición por cuenta de Cristo. Porque de su gracia o de su plenitud, todos tomamos de su gracia. Fue un mensaje de una gracia suficiente, no poquita gracia, gracia suficiente. Nunca hay escasez
de gracia. Nunca en el trono de Dios, nunca hay escasez de su gracia. Su gracia es suficiente, nunca hay escasez. Dios nos da la suficiente gracia para nuestros ministerios, para nuestros misterios espirituales y nuestras necesidades materiales, así como para las físicas. Si la gracia de Dios es suficiente para salvarnos, también lo será para preservarnos y fortalecernos en nuestro sufrimiento. Fue un mensaje de gracia y de fortaleza. Dios nos permite que nos tornemos débiles para que podamos recibir su fortaleza. Si usted no le dice a Dios cuán débil es, difícilmente usted podrá experimentar el poder de Dios. ¿Sabe cuándo han sido cuando usted escucha un himno? Digamos, hay un himno que me gusta mucho, se llama Oh Amor de Dios. Y cuando usted escucha la historia de este himno escrito en el año 1800, se dará cuenta que es de un hombre que había perdido absolutamente todo. Era un negociante rico que había perdido absolutamente todo. Todo. Y su pregunta, ¿por qué? Y cuando empieza a preguntarle a Dios en oración, ¿qué es lo que había pasado? Él empieza a decir, oh amor de Dios, la inmensidad el hombre no podrá contar. ¿Sabe por qué? Cuando somos débiles, podemos decir a Dios, hasta aquí llegué yo y de aquí tú empiezas. No puedo más. Fue un mensaje de gracia fortalecedora. Cuando estamos más débiles y dependemos de Dios, mire, le digo algo. Son los momentos de más gloria que podemos experimentar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos a merced de Dios. Cuando tenemos todo y no nos falta nada, difícilmente voltearemos a ver a Dios porque estamos tan ocupados. Es en los momentos de oscuridad cuando Dios se hace presente, palpable al ser humano. Por eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Fue una gracia suficiente. Ahora, la gracia de Dios debe capacitarnos para elevarnos sobre las circunstancias y emociones y hacer que nuestras aflicciones obren a favor nuestro para lograr el bien. Ahora, algo más le ocurrió a Pablo. Pudo gloriarse en sus debilidades. ¿Esto significa que prefería el dolor? ¿O esto no significa que prefería el dolor que la salud? Sino más bien que sabía cómo transformar sus limitaciones en ventajas. Es decir, mire, deme otros 10 minutos de su tiempo, ¿sí? ¿Está haciendo mucho calor? ¿Siente que se duerme? Dios hace cosas grandes con personas pequeñas. No sé si me explico. Es decir, Dios hizo cosas extraordinarias con la nación de Israel. ¿Por qué era grande? No, era la más insignificante. Pero Dios quiere que su pueblo dependa de Él. Lo traigo a mi querida iglesia de Greenleaf. Sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias, maravillosas, eternas en este lugar. Porque tiene pura gente pudiente, adinerada. Si es usted así, gloria a Dios. Dios lo va a hacer porque quiere que usted y yo dependamos total y absolutamente de Él. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? La gracia de Dios y la gloria de Dios. Él se gozaba en estas pruebas y probablemente no porque estuviera desequilibrado psicológicamente y disfrutar del dolor, sino porque su sufrimiento era por amor a Cristo. Estaba glorificando a Dios por la manera en que aceptaba y manejaba las experiencias difíciles de su vida. Yo le pregunto algo, cuando le viene una prueba en su vida, ¿qué es lo que hace usted? ¿Culpa a Dios?
Cuando el sufrimiento viene a nuestra vida, yo sé lo que le estoy predicando. Cuando la prueba viene a nuestra vida, es la oportunidad que Dios nos da para glorificar a Dios. Hace muchos años nosotros tenemos unos amigos muy queridos. Muy queridos. Tuvieron una desgracia. Uno de nuestros mejores amigos en sus mejores años, con una carrera extraordinaria, con un trabajo extraordinario. Dios en su bondad, o Dios en su gracia, o Dios en su soberanía, permite que muera dejando 4 niños. ¿4 o 5? 4. El más pequeño de meses o de días. Mire, para mí fue doloroso. ¿Cómo esa situación podía haberse tornado para la gloria de Dios? Terminó minando la gloria de Dios de aquellos de esa familia que decían conocer a Cristo. Culparon a Dios por todo y al diablo por todo. Dios permite cada situación difícil de nuestra vida, pero depende cómo la manejamos nosotros para que Él sea glorificado y nuestra vida al final de cuentas esté en la cima con Cristo. Pablo sabía, es mayor cosa orar por la conversión del dolor que por la eliminación, describió alguien. Ahora, termino con esto dándole 5 lecciones prácticas. No me voy a ir sin dárselas. Para el creyente consagrado, lo espiritual es mucho más importante que lo físico. Esto no significa que debemos ignorar lo físico, porque nuestros cuerpos son el templo de Dios. Pero significa que trataremos de no hacer de nuestros cuerpos en fin en sí mismos. Son instrumento de Dios para realizar su obra en este mundo. Segundo, Dios sabe cómo equilibrar las cargas y las bendiciones, el sufrimiento y la gloria. Mire, y otra vez tengo que traerle a usted la iglesia de Greenleaf, porque esta es la iglesia que Dios me ha permitido pastorear, pienso yo, por largos años. Cuando Dios comience lo está haciendo, y cuando Dios comience a traer más gloria a este lugar, Él sabrá cómo equilibrar su gloria en este lugar. En tercer lugar, no toda enfermedad es causada por el pecado. Y hay algo más. Hay algo peor que la enfermedad, y eso es el pecado. Y el peor pecado de todos es el orgullo. No hay nada que pueda destruir más. Escucha esto. No hay nada que destruya más a una familia que un padre orgulloso, una madre orgullosa y unos hijos orgullosos. Eso destruye el hogar. Y no hay nada que destruya una congregación más que es el pecado del orgullo. Por el pecado del orgullo, en el capítulo 28 de Ezequiel, el diablo fue echado del cielo. Usted lo recuerda. El orgullo es un problema terrible. La persona sana que se rebela contra Dios está en peor condición que la persona que sufre porque se somete a Dios. Quinto, la aflicción física no tiene por qué ser una barrera en el servicio cristiano eficaz. Hay una hermana que ha estado sufriendo mucho de dolores, que usted la ve siempre acá, y hoy no está por lo mismo. Tuvo un accidente, se cayó, y ella me dice con lágrimas, desde que empezó a padecer esta enfermedad hace unos 2 años, con lágrimas me dice: yo quiero hacer más. Quiero venir a ayudar, a servir a mi iglesia. Quiero limpiar, quiero hacer, pero no puedo. Ya no me dan las fuerzas. ¿Sabe cuál es mi respuesta? Ore por su iglesia. Y es un pilar de nuestra iglesia en la oración. ¿Tiene un problema físico?
Sí, pero no es una barrera para servir al Señor. Por último, y me quedo con esto. ¿Está usted sufriendo? ¿Tiene preguntas? ¿Y no tiene respuestas aún? ¿Tiene sufrimiento? No le voy a decir que pare de sufrir. Si usted está pasando por una situación difícil en su vida, siempre podemos descansar en la palabra de Dios. Ahora, si usted tiene a Cristo, usted puede descansar en eso. Si usted no tiene a Cristo, yo le voy a invitar hoy que usted le entregue su corazón. Mire, no se trata de hacer una adoración. Se trata de reconocer que usted necesita un Salvador, que usted necesita la vida eterna. Y ahí donde está puede decirle: Señor, yo no tengo eso, no tengo esa esperanza, pero quiero salir de este lugar con esta esperanza. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Haz de mí lo que tú quieras que yo sea. En el nombre de Cristo Jesús. Mientras pensamos y mientras nos preparamos, quizás usted ahí, en su lugar, y mientras pasan los músicos, vamos a cantar "Oh tu fidelidad" con nuestro corazón, y después nos vamos a volver a tomar un tiempito para sentarnos y relajarnos. Pero quizás usted está pasando por una dificultad en su vida. No lo sé, pero Dios lo sabe. Le voy a pedir hoy, y ahí donde está, mientras el piano nos ayuda, si usted necesita que oremos por algo especial, le voy a pedir ahí donde esté, levante su mano. Si usted desea, Dios conoce su necesidad. Y yo no le voy a preguntar cuál es su necesidad. El hecho de que usted levanta su mano significa que usted confía que Dios tiene el control de las cosas. Y desde aquí nosotros oraremos por usted. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Señor, mira esas manos que se han levantado con una necesidad que solamente tú puedes responder. No es el pastor, eres tú, Señor. Padre, pedimos que tú obres en la vida de cada una de estas manos que se han levantado, reconociendo que son débiles, Señor, pero que en ti tienen fortaleza. Padre, pedimos que tú respondas a cada necesidad, que tú obres, que tú suplas. Pero, Señor, en cuanto vas respondiendo, pedimos que tú des fortaleza, tranquilidad y satisfacción y contentamiento en medio de esta necesidad que pueden tener cada uno de mis hermanos y mis hermanas que por la fe han levantado sus manos. Suple, Señor, responde para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos